¿Qué tal? Qué gusto me da saludarles en esta nueva emisión de Soy Salmón. Hoy vamos a hurgar en las páginas amarillentas del pasado, en ese momento germinal, paradójico, casi un espejismo, que fue el arranque del porfiriato. Porque mire usted, tenemos esta idea monolítica, esta caricatura de un régimen que nació de la censura y el garrote. Y sí, vaya que lo fue, pero no al principio, no en ese año de gracia o de desgracia, de 1877. Acababa de triunfar la revuelta de Tuxtepec. Porfirio Díaz, el héroe militar, el caudillo, llegaba a la silla presidencial. El partido legalista, el de Lerdo de Tejada, se desintegraba como un azucarillo en el café. Parecía una victoria fácil, pero el verdadero campo de batalla, la verdadera guerra, se estaba librando en la tinta y el papel de los periódicos de la capital. Y vaya que había contendientes de peso. En una esquina, el principal opositor, la piedra en el zapato del nuevo régimen, era un diario formidable llamado El Federalista. Dirigido por un hombre de letras, el doctor Alfredo Bablot, este periódico no se andaba con rodeos. Era quizás el mejor de su tiempo. Más ágil, más moderno que sus contemporáneos el siglo XIX o el Monitor republicano. En sus páginas convivía la crónica de ópera con el análisis político más agudo. Fue ahí donde nació esa travesura, ese ingenio del periodismo moderno que hoy vemos tan a menudo. De pronto, al final de una noticia seria, soltaban una frase en inglés, "Go ahead", o remataban con un "por Dios, no me quieras tanto" o "quiéreme con talento". Imaginen la audacia. Y la mayor de todas, un 28 de diciembre, después de meses de críticas feroces, el periódico parece claudicar. Publica un editorial alabando al gobierno, aplaudiendo lo que antes había censurado. El lector, perplejo, confundido, está a punto de tirar el diario con asco, cuando recuerda la fecha, Día de los Santos Inocentes, una burla magistral. Todos los días, al final de sus columnas, un chascarrillo, una picaresca ridiculización del poder. Y en la otra esquina, por supuesto, los paladines del nuevo orden. El diario que era la voz oficial, el ariete del general Díaz, el Monitor tuxtepecano. Su lema lo decía todo, Tuxtepec y adelante. Sus redactores, Ireneo Paz, Filomeno Mata, eran los guardianes de la nueva fe. Exigían un respeto absoluto a los principios del plan de Tuxtepec, pero sobre todo exigían la purga, la exclusión total de la vida pública de cualquiera que hubiera servido al régimen anterior. Y para lograrlo, crearon una cosa que suena a Revolución Francesa, un comité de salud pública. Sí, así como lo oye, un comité para denunciar a los indignos de la confianza social. Llegaron a ofrecer pagos en efectivo por delaciones comprobadas. Proponían que los militares leales a Díaz lucieran todas sus medallas y charreteras para que el pueblo conozca a sus libertadores, mientras que los lerdistas, por supuesto, debían ser degradados. Estos nuevos revolucionarios se llamaban hermanos entre sí, una especie de masonería política para ayudarse a trepar. Una vez consolidado el poder, y como suele ocurrir, cambiaron su nombre a uno más rimbombante, el Monitor Constitucional. La revolución, decían, había terminado. ¡Qué conveniente! Luego estaban los tibios, los que querían quedar bien con todos. Un periódico llamado La Época, que pretendía ser imparcial. Su lema resumía los anhelos del pueblo: paz, justicia y trabajo. ¿Les suena? Claro. Acusaban a los conservadores de intolerantes y a los liberales de querer que dominaran las mayorías. Adoptaron una postura de comprensión y disculpa hacia los errores del gobierno. Pobrecitos, decían, el pueblo debe señalarles sus errores para que se enmienden. Una ingenuidad conmovedora. Y por supuesto, estaban los viejos fantasmas, el órgano del Partido Conservador, La Voz de México, que se describía a sí mismo como diario político, religioso, científico y literario. Para ellos, los liberales eran falsos tiranos y estaban convencidos de que, si las elecciones fueran limpias, el triunfo sería para ellos, los hombres morales y con temor a Dios.
soñar no cuesta nada, y también resistían los dos grandes diarios liberales de siempre, El Siglo XIX y El Monitor Republicano. Ellos habían ayudado a Díaz, porque odiaban la reelección de Lerdo, pero ahora, fieles a su tradición, criticaban lo que les parecía equivocado, atrapados en la contradicción de haber apoyado al que pronto sería su verdugo. Y esto no era solo cosa de la capital. La prensa estaba viva, lozana, en todo el país. Había periódicos en Aguascalientes, en Colima, en Chiapas, ¿y con qué nombres? Escuche usted, en el Distrito Federal circulaban las correas de Satanás, El Pájaro Verde, La Linterna, El Infierno, El Palo Negro. En Guanajuato tenían El Cuartazo y Las Cosquillas. En Guadalajara, El Payaso y El Duende. Y en Morelos, nada menos que El Diablo y El Gorro Frigio. ¡Qué maravilla! Toda esa efervescencia, toda esa crítica, toda esa sátira y ese debate encendido era la herencia de la República restaurada. Era la última bocanada de aire fresco antes de que la larga noche del porfiriato impusiera su paz, la paz de los sepulcros. Esta prensa lozana de 1877 no era el inicio de una nueva era de libertad, era el último capítulo de la anterior, el canto del cisne de un periodismo que muy pronto sería domesticado, comprado o silenciado por el hombre al que con tanta hazaña o con tanto servilismo estaban ayudando a instalar en el poder. Una lección que por lo visto nos negamos a aprender. Hasta la próxima.